Una tarde bonita, está fresca, empezó a brisar por allí. Se alborotó un poquito así como los mocos, empezaron a hablar de ayer algunos. Anoche me moví un poquitico y amanecí esta mañana como un poquito caliente. Pero ya eso pasó. En el nombre del Señor. Vamos a entrar en el estudio de la palabra, vamos a orar, darle gracias al Señor. Tenemos un estudio bien interesante hoy, espero que les agrade. Pero como yo siempre he dicho, la palabra tiene dos efectos en las personas. Hay gente que la abraza con gozo y alegría porque sienten que Dios les habla y son felices. Hay gente que se incomoda, se molesta. Así que cualquiera de las cosas es bueno porque quiere decir que Dios habla. Así que cuando usted sienta que Dios le está hablando, grite gloria a Dios. Y cuando usted sienta que lo están atacando, también diga gloria a Dios. Amén. Porque lo importante es que la palabra de Dios haga alguno de los dos efectos. Padre, hoy te damos gloria en el nombre de Jesús. Exaltamos tu nombre, tu presencia maravillosa en medio de nosotros. Gracias por esta hermosa tarde, Señor, que ya está fresca, que bajo el calor. Gracias te doy, Señor amado, por cada uno de estos hombres y mujeres que han sacado de su tiempo, han dedicado de su tiempo de familia, de su tiempo de trabajo, de su tiempo de estudio, Señor, de su tiempo de descanso. Han decidido apartar este momento, Señor, para venir a aprender, venir a disfrutar como cuerpo que somos, a estar como uno solo unidos. Y también vinieron, Señor, para que juntos adoremos tu nombre. Te pedimos que nos acompañes, Espíritu de Dios, que te manifiestes en esta linda tarde, en tu poder, en toda gloria, obres en nuestras vidas hoy, nos redargullas de pecado, ministres nuestras vidas, nos hables sobre lo que necesitamos avanzar, crecer. Te pido que hoy, Señor, estés con nosotros y que cada uno de los que estamos en este lugar, Señor, nos salgamos de aquí de la misma manera en que entramos, sino que podamos salir de este lugar motivados a seguir luchando, Señor, motivados a seguir buscando de ti. Gracias te doy por los que aún no han llegado, por los que vienen en camino. Gracias por los que están de viaje, en especial por Rubiela, Señor, allá en Bogotá, que no pudo venirse, la bendecimos. Gracias por mis hermanos que están en Colombia, que están en Ecuador, los bendigo, Señor. Gracias por ellos. Te pido que tu presencia los guarde y los proteja. Y mi amado Padre, gracias por cada uno de los que sí ya llegamos, que estamos en el lugar, que desde temprano estamos aquí con la intención de aprender. Pedimos que esa palabra llegue a nuestras vidas hoy, que nos ministres y que impactes no solamente nuestra mente, lo cual es muy bueno, sino en especial nuestro espíritu hoy, que lo marques. Y que nuestro espíritu marcado por tu espíritu nos lleve realmente a tener cambios en nuestra vida. En el nombre de Jesús, amén y amén. Carta a los Colosenses, capítulo 1. Creo que la semana pasada también hablamos de los Colosenses, ¿verdad? ¿O fue que me lo soñé? No me acuerdo cuál fue el devocional de la semana pasada. ¿Fue este pasado? Sé que hace poco hablamos de los Colosenses, pero hoy vamos a hablar otra vez de los Colosenses. Vamos al capítulo 1, por favor. Vamos a estar desde el versículo 24 al 29, que es el último. 24 hasta el 29, que es el último. Colosenses capítulo 1, verso 24 al 29. Vamos a leer la Reina Valera y luego la Nueva Traducción Viviente. Colosenses 1, verso 24 en adelante. ¿Listos? Ya todos tienen sus Biblias. ¿Alguien no tiene Biblia y necesita Biblia? Acuérdense que tenemos Biblia para obsequiar a los hermanos de la iglesia que no tienen Biblia, para que la usen, no para que la dejen en la casa. Colosenses capítulo 1, verso 24. Leo a favor de todos en la Reina Valera 60. Dice el verso 24: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, está hablando Pablo, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. 25: de lo cual fui hecho ministro, según la administración de Dios, que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. 26: el misterio que había estado oculto desde los siglos y las edades, pero ahora ha sido manifestado a sus santos. 27: a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de su gloria, de este misterio,
entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. 28. A quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Y el 29, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Nueva traducción viviente. Capítulo 1, verso 24, NTV. Verso 24. Me alegro cuando sufro en carne propia por ustedes. Me hizo reír Pablo. Me alegro cuando sufro en carne propia por ustedes, porque así participo de los sufrimientos de Cristo, que continúan a favor de su cuerpo, que es la iglesia. 25. Dios me ha dado la responsabilidad de servir a su iglesia mediante la proclamación de todo su mensaje a ustedes. 26. Este mensaje se mantuvo en secreto durante siglos y generaciones, pero ahora se dio a conocer al pueblo de Dios, pues Él quería que su pueblo supiera que las riquezas y la gloria de Cristo también son para ustedes los gentiles. Y el secreto es: Cristo vive en ustedes. Eso les da la seguridad de que participan en su gloria. Por lo tanto, hablamos a otros de Cristo, advertimos a todos y enseñamos a todos con toda la sabiduría que Dios nos ha dado. Queremos presentarles a Dios perfectos en su relación con Cristo. Es por eso que trabajo y lucho con tanto empeño, apoyado en el gran poder de Cristo que actúa dentro de mí. Amén. Amén. Ya se me apagó aquí atrás, pero atrás no tiene un poquito de volumen más, si me puede un poquitico más atrás al menos, ¿sí? Para escucharme mejor de que esto, hasta que el Señor nos provea. Necesitamos más nada de $2,000 para comprar la consola que hay que comprar. Y sanas. La que está bien, pero necesitamos comprar una buena. Quiero comenzar hablando. Ahí está bien. Gracias. Quiero, antes de entrar en el estudio completo, hablar de la iglesia de los Colosenses. La iglesia de los Colosenses, es bueno que usted sepa, a partir de este estudio, no fue una iglesia fundada por Pablo. Pablo no fundó esta iglesia. Se cree que probablemente haya sido Epafras, que era un discípulo de Pablo. Pablo nunca fue a los Colosenses de por sí. En el momento que Pablo escribe esta carta, él explica que ellos nunca lo han visto físicamente, que no han visto su rostro. Y eso nos da a entender eso, lo que precisamente estoy diciendo. Él nunca había estado en Colosenses, pero obviamente siendo el padre espiritual del pueblo gentil, a los que él había sido enviado a predicar, lo más probable es que haya sido de sus discípulos el que fundó la iglesia de los Colosenses. En un primer momento, cuando la iglesia de los Colosenses comienza, es una iglesia fuerte, muy activa, muy llena, abierta de dones, de talentos, una iglesia que creció en buena manera en un primer momento, aprovechando el hecho de que, bueno, ya para este momento la iglesia, la ciudad de Colosenses no era una de las más importantes del mundo de ese momento. A 100 años antes, más o menos, era una de las ciudades más importantes, de los puertos más importantes de economía. Pero ya se había fundado otra ciudad que también ustedes van a escuchar nombrar por ahí en la Biblia en algún momento, que se llamaba la Odisea. Esa otra ciudad que queda muy cerca de Colosenses, muy fuerte en la economía, y así como cuando ustedes escuchan hablar de los Corintios, que yo siempre les he hablado que era una ciudad que era un puerto muy importante donde se manejaba mucho dinero. Ya los Colosenses, la importancia de esta ciudad había mermado un poco. Aún así se levantó una importante iglesia allá, pero al pasar el tiempo, esta iglesia empezó a perder un poco el norte. Supongo que de alguna manera influyó el hecho de que Pablo nunca en verdad estuvo allí, y que tal vez el discípulo que envió o el discípulo que fundó descuidó algunos detalles. Por eso vamos a encontrar que Pablo, cuando escribe esta carta, él la escribe, y de por sí algo que resalta mucho cuando ustedes lean esta carta, es que Pablo compara mucho la vida cristiana en esta carta
la vida atlética, con el deporte. Te van a encontrar que hay muchas semejanzas con el tema del deporte que él habla aquí. Y él habla de que esta iglesia ha sido una carga en su corazón, en el aspecto espiritual, precisamente por los problemas de doctrina que estaban empezando a tener. Cuando Pablo escribe esta carta, Pablo habla de doctrina y hace unos cortes violentos con el tema de la doctrina, porque en los colosenses estaban levantando varias herejías de la fe cristiana. Varias herejías que voy a nombrar algunas cositas que eran muy comunes, que ustedes van a notar, si han estudiado un poquito de religión, van a notar que hay muchas sectas hoy día que están basadas en algunas de estas culturas que se manejaban allí. Y que Pablo, por más que insistió y trabajó duro para tratar de cortar eso, en el tiempo eso se perdió. De por sí, esa ciudad de Colosenses, y creo que la iglesia también, en un terremoto fue destruida en el año 300 después de Cristo, si mal no lo recuerdo. Y vamos a encontrar que mucha de la cultura teológica de ese momento que Pablo enfrentó, escapó de esa ciudad y se repartió por varias partes del mundo. Y algunas de las religiones que hoy día existen en el mundo tienen fundamentos de esto que Pablo trató de marcar aquí que estaba ocurriendo en Colosenses. Por eso me llama mucho la atención, yo quise agarrar este estudio, de la importancia que debe haber de tener una sana doctrina y de supervisar una sana doctrina en la iglesia. Amén. Y de ser cortante con las doctrinas que vienen del mundo o las doctrinas que son satánicas, que diariamente y durante toda la historia Satanás ha tratado de meterla dentro de la iglesia cristiana. Por lo menos si nosotros habláramos de la iglesia católica, recuerden que la iglesia católica como iglesia tradicional, ella negoció la fe, entre comillas la fe cristiana, con los pueblos que conquistaban. En los siglos en que el pueblo romano gobernaba el mundo y la fe cristiana supuestamente era la religión importante, cada país o nación que el imperio romano conquistaba, ellos no imponían la religión al 100%, siempre negociaban la religión y dejaban parte de la cultura propia de cada nación y la mezclaban con la religión católica, supuestamente cristiana. Por eso es que en el mundo existen tantas culturas raras, por eso es que en el mundo existen tantas religiones, sectas extrañas, porque pudiéramos decir, y viendo la enseñanza de Pablo, se fue muy permisivo en las iglesias antiguas la doctrina y el entrar de otras doctrinas sin cortar esto, y eso produjo que mucha gente se confundiera y se levantaron nuevas iglesias que hasta hoy día muchas de ellas están basadas en estas herejías. Voy a nombrarles algunas. Por ejemplo, cuando Pablo habla en los Colosenses, él trata de enseñar mucho, porque en los Colosenses había una ley o una herejía que hablaba de que el espíritu es bueno y la materia es mala. ¿Se han escuchado hablar de eso algo en estos tiempos modernos? Sí. El espíritu es bueno, la carne es mala. Entonces, eso es parte de una cultura hoy día, y aún en algunas religiones, en algunas corrientes evangélicas, se habla de que todo el espíritu es bueno y la carne es mala. Entonces, lo que usted me dirá, pero pastor, eso es verdad. Sí, pero el problema es enfocarlo desde el punto de vista de que no importa que la carne peque, porque como la carne peca y la carne va a ser destruida, entonces no importa que la carne peque. Lo importante es el espíritu que se ha entregado a Dios para que vaya para el cielo. Entonces, eso es parte de muchas corrientes evangélicas hoy día que hablan de esto. Que la salvación no se pierde, si la han escuchado mencionar. Que el que recibe a Cristo como su Salvador nunca se va a perder. Y que no importa lo que haga, no importa que viva en pecado, no importa que viva en adulterio, porque eso es la carne pues se va a quemar y se va a podrir. Lo importante es que el espíritu haya sido entregado a Cristo y después que una persona confesó a Cristo como su Salvador, que de seguro se va para el cielo. Eso lo enfrentó Pablo allí, y eso hoy día está en muchas culturas y aún metido dentro de la cultura evangélica. Otra cosa que era muy resaltada y que Pablo atacó allí es que en los Colosenses hablaban de que se debe cumplir con ceremonias, ritos y restricciones para poder ser salvo o perfeccionarse. ¿Se han escuchado hablar algo de eso? Claro que sí. Aún la mayoría de iglesias evangélicas, pudiéramos decir que hasta la misma cuadrangular, hasta no hace menos de 30, 40 años, estábamos basados en ritos, que cuando uno no cumplía los ritos se iba para el infierno por no cumplir los ritos. Ya eso, gloria a Dios, hemos madurado y ya entendemos de que no son cuestiones de ritos, son cuestiones de que tu corazón debe estar conectado con el Señor. Por eso las iglesias evangélicas insistían en colocar a la gente en disciplina, en castigo, en apartarlos y desecharlos hasta que no se santificaran, no los volvíamos a dejar venir al cuerpo,
porque se hablaba de que había que cumplir ciertas cosas. Por ejemplo, en la cultura antigua, alguien que no venía para la iglesia o que dejaba de venir un domingo para la iglesia era un pecador que se iba para el infierno. Y porque es parte de lo que trata de enseñar la ley, de que se deben cumplir ciertas cosas, y que si hablar del pantalón, que si hablar de la corbata, que si hablar de los zapatos, se han escuchado de esos detalles. Y el problema no es hablar de eso, porque si pudiéramos hablar de que una mujer debe vestirse decorosamente, de que un caballero debe vestirse decorosamente, porque en la Biblia habla de vestirse decorosamente, pero la Biblia no habla de algún tipo de vestimenta en particular que se deba usar. Lo que la Biblia habla es que la mujer soltera, cuando se viste de vestirse como para el Señor, es decir, que cuando se viste debería preguntarle a Dios, Dios, ¿me veo bien así? Y el Señor le debería responder al corazón. Y la mujer casada debe vestirse para el marido. Entonces debe preguntarle al marido, mire, ¿yo cómo me veo? Y el marido le da el visto bueno o el visto malo. Aunque suene un poquito, ojo, lo que voy a decir, aunque suene un poquito medio machista, en realidad es un principio bíblico que si una mujer lo entiende claramente, va a vivir en paz con Dios y con su familia y con la sociedad. Porque no es que un hombre vaya a determinar cómo se debe vestir una mujer, ojo, es que una mujer casada debe tratar de agradar en la vista a su marido, no más nadie. ¿O no? Porque si una mujer se va a arreglar bonita para que en la iglesia alguien le diga, ay, qué bonita está hoy, hermanita, la felicito, ese peinado que se hizo, ya esa mujer está buscando lo que nadie la ha perdido. Exacto. ¿Sí o sí? Sí. Amén. Igual que una mujer soltera que no se ha casado, entonces se está arreglando para ver qué levanta en el camino. Porque para una casada, entonces para ver qué se levanta. Está en serio problema, porque está tratando de conseguir por medio de eso. Entonces, el problema es que en la antigüedad, y ya estaba en esa iglesia empezando a surgir, se hablaba de que si no se hacen, ya el perro lo sacaron, ¿no? Vaya ahí, por favor. Todos los sábados está llamado. El problema es cuando una iglesia empieza a colocar reglas que las empieza a mostrar, o sea, reglas de hombre, lo cual no es malo, pero las empiezan a mostrar como si fueran reglas del cielo. ¿Me voy a entender? Por ejemplo, ustedes saben que a mí me incomoda que lleguen tarde, ¿verdad? O alguien no sabe que a mí me incomoda que la gente llegue tarde. ¿Saben que a mí eso me incomoda y me lucha? Ahora imaginen que yo le dijera a usted por llegar tarde se va a ir para el infierno porque Dios no le gusta que usted llegue tarde. O sea, es algo muy diferente a que yo le diga a usted, a mí no me gusta que la gente llegue tarde, porque eso es mi responsabilidad. Es decir, que una apreciación mía yo la convierto en una ley de Dios. ¿Aló? Sí, amén. Ese era el problema que vivían los colosenses. Una cosa es que yo manifieste mis opiniones y basadas en la Biblia, por supuesto, pero otra cosa es que mis opiniones personales se conviertan en leyes que no están escritas en la Biblia. Otro problema, por ejemplo, que había en la iglesia de los colosenses, escuchen esto, se debe negar el cuerpo y vivir en ascetismo total. ¿Qué era el ascetismo? El ascetismo era el ejercicio y la práctica de vivir en la austeridad, y esto garantizaba que la gente se iba a ir para el cielo. ¿Recuerdan hablar de las monjas y de los monjes? Sí. Que era renunciar a todos los placeres, vivir encerrado en una cueva, en una casa. Bueno, eso era lo que trataban de enseñar también allí. Eso también está muy metido dentro de la iglesia evangélica. Hay muchos evangélicos que creen que ser pobre es bueno porque eso le agrada a Dios. Y eso es parte de una teología de que viene de aquellos tiempos que ha quedado involucrado. Sí, pastor, porque la Biblia dice que a los pobres no sé qué, es que hay que saber entender e interpretar a lo que la Biblia está refiriendo, y no se está refiriendo a la pobreza material. Dios no está de acuerdo con la pobreza material porque Él murió para que nosotros no seamos pobres. Amén. Él llevó cautivo a toda miseria y toda pobreza. Amén. La gran mayoría de las veces que nosotros estamos viviendo en pobreza o que no hemos podido levantar cabeza, la gran mayoría, no total, una razón es porque tal vez estamos fallando a los principios de Dios y no estamos cumpliendo los patrones y los principios de Dios, y viene maldición a causa de eso. Sí. Y otra que sí puede ocurrir es que es la inestabilidad en la economía. Hay gente que cuando medio tiene 4 lochas vuelven locos y se apartan de Dios. Entonces Dios los ama tanto que los mantiene pobres porque es la única forma de que vayan al cielo. Sí, Señor, amén. Amén. Sí. Puede sonar feo como lo diga, pero es la realidad. Se olvidan de Dios. Tantos años de ser evangélico me han permitido conocer
tantos tipos evangélicos, y un tipo de evangélico muy común es eso, que cuando es pobre es buen cristiano, y cuando tiene 4 lochas, una vez se vuelve loco y se va de la iglesia, deja de buscar de Dios. Entonces, eso te digo que cuando alguien viene a uno que pasa cientos de veces, pastor, ayúdame a orar por un trabajo, y uno ora por el trabajo, le dan el trabajo, y después que tiene el trabajo, el pastor es que no me queda tiempo para ir para la iglesia. Pero bueno, Señor, quítale el trabajo porque vuelvo para la iglesia. ¿Qué vamos a hacer? Ay, Dios. Yo hago así. Cuando a mí alguien me dice que no le da tiempo para ir para la iglesia, le digo al Señor, quítale el trabajo y todo lo que estoy para que vuelva para el camino tuyo. ¿Por qué? Porque yo tengo que orar como pastor. Aunque yo como pastor oro para que a usted le vaya bien en la economía, mi prioridad no es que a usted le vaya bien en la economía, mi prioridad es que usted vaya para el cielo. Amén. Amén. Porque a mí que me puede encontrar que a usted le vaya bien en la economía y se vaya para el infierno igual. Y eso pasa muy seguido en la casa de Dios. La gente pasando, pastor, y uno ora, Señor, por él, y le dan un trabajo. Y luego entonces, no, pastor, es que el único día para orar que me queda es el domingo. No estoy inventando, le estoy diciendo verdad, mire, palabras literales que hemos escuchado a la gente. Entonces, bueno, Señor, lo importante es que esa verdad, así que quítale el trabajo. De hambre no va a morir porque usted menos una repita al día le va a dar, Señor. Santo. Y puede sonar un poquito desagradable, mis hermanos, pero es una realidad, y eso está muy relacionado con las culturas, con los problemas que vivía la primera iglesia en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo. El ascetismo es un tipo de religión que habla de eso, de que la pobreza agrada a Dios y que vivir distante de lujos y de placeres agrada a Dios y abre las puertas del cielo. Y eso está muy lejos de la realidad porque de eso no habla la Biblia. Por ejemplo, allá también hay un problema de que los ángeles deben ser adorados. ¿Han escuchado hablar de eso en estos tiempos? Claro que sí. Ya en el tiempo de la iglesia de Colosenses, Pablo habló con esto porque ya la gente adoraba a los ángeles. Wow. Que sea San Miguel, que sea San Miguel, no, al Ángel Miguel, al Arcángel Miguel, Arcángel, bueno, yo no me sé la lista de los arcángeles. Ustedes que los van a adorar saben los nombres de Ya lo único que recuerdo es que anunció la venida de nuestro Señor Jesucristo, que fue Miguel, ¿no? A Gabriel, ya ve Gabriel, el que peleó por el cuerpo de Moisés, fue Miguel. El único ángel que conozco es Ángel Torres. Okay. Y eso va en contra de los principios de Dios, porque si hay un pecado grave es la adoración a alguien que no sea Dios. Pero hoy día existen religiones, ojo lo voy a decir, y hasta corrientes evangélicas que hacen adoración a los ángeles, que le prenden una velita a un ángel, que le prenden, y eso es idolatría, eso es brujería, eso es ocultismo y hechicería, y es algo que Dios detesta, aborrece, y que a que las personas que practican esas cosas Dios las desecha de su lado. Otra parte de la cultura evangélica de ese momento, cristiana de ese momento, que se discutía mucho, era que había una corriente muy importante, y hoy día todavía la discuten, que Cristo no pudo ser humano y divino a la vez. Para nosotros los cristianos, los hijos de Dios, nosotros consideramos que nuestro Señor, nuestro Cristo fue 100% Dios y 100% humano. Amén. Él vino como hombre, Amén. pero nunca dejó de ser Dios. Solo que mientras vino como hombre estuvo amarrado y atrapado en el cuerpo de un hombre. Y fue 100% hombre sometido a las necesidades de un hombre. Pero nunca dejó de ser 100% Dios. Amén. Hay corrientes evangélicas que hablan que no es posible que Jesús haya sido 100% hombre. 100% hombre. Ok, otro punto muy importante y que también se discute mucho en la iglesia evangélica todavía hoy en día, es que se debe obtener conocimiento secreto para ser salvo o perfecto, y esto no estaba al alcance de todos. ¿A qué me refiero con esto? A que en los colosenses tenían un problema de que se reunían en grupitos para hacer estudios de la palabra de Dios y no involucraban a todo el mundo, porque el conocimiento era algo íntimo, privado, solamente para algunos privilegiados. ¿Recuerdan la iglesia católica cómo ha sido toda la vida? Que hasta no hace menos de 100 años era pecado que alguien tuviera una Biblia en la mano. A mí me sorprendió cuando mi papá me contó, yo les conté a ustedes, ¿verdad? Sí. Cuando mi papá me contó ese caso, él nunca me lo había contado, pero un día no sé por qué estábamos hablando y me dijo, me acuerdo, dice, 9 años creo que tenía yo, y Florentino y yo mismos nos conseguimos una Biblia entre los checheres de mi abuelo, y nos pusimos a mirar y nosotros le preguntamos, y digo, que nadie se entere que yo tengo esa Biblia aquí, mucho menos que haya tener un cura o una monja, porque eso es ilegal. Estoy hablando de hace 100 años. Era pecado tener una Biblia.
Y ustedes recordarán que las misas eran en latín, no podían ser en español, no podían ser en inglés, nada de esas cosas. Porque la idea era que el conocimiento era algo privado y la ignorancia permitía el control de las masas. Claro. Algo contrario a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios habla de que todos esos secretos fueron abiertos para que usted y yo tengamos ese conocimiento. Otro problema que había allí en la iglesia de Colosas es que se debe adherir a la sabiduría, tradiciones y filosofías humanas. Se hablaba de que se podían mezclar las cosas y eso no se puede hacer así. Les he contado creo que les he contado, si no les he contado, rapidito. Una vez fuimos a una actividad, una convención, donde llevaba un pastor que nos enseñaba cómo tener una iglesia para los que no les gusta la iglesia. Entonces, lo que el pastor enseñaba era cómo fundar una iglesia o hacer una iglesia que fuera atractiva para la gente del mundo. Y todo el mundo emocionado, porque el nombre de una iglesia grande, claro, cuando nos empieza a echar el cuento de cómo era, yo fui uno de los que me eché para atrás y yo como así. O sea, lo que él enseñaba era que hay que cambiar la forma de ser de iglesia para que, por ejemplo, la música que tocamos, no hablar en lenguas, la forma en que oramos, no orar en público para no asustar a la gente, tener música moderna, todo ese poco de cosas para que la gente cuando venga le guste la iglesia y se quede en la iglesia. O sea, lo que él nos estaba enseñando es que tenemos que mezclar la cultura con nuestra fe cristiana. Negociar. Y el Señor reprenda al diablo. Porque si hay algo que en la palabra de Dios aparece, es que siempre va a existir discrepancia entre el mundo y la iglesia. Eso nunca va a cambiar. Eso siempre va a existir. El día que el mundo acepte a la iglesia como tal, ese día será cuando estemos en el cielo. O ese día será el fin de la iglesia cristiana. Recordemos también que nuestro Señor Jesucristo, en algún momento que estaba en algún sermón, que Pablo Pedro se le acerca y dice: Señor, la gente se está yendo, la palabra es dura. ¿Y qué le responde nuestro Señor Jesucristo? Bueno, vaya usted también. Si usted está muy duro, entonces, porque nunca negoció el principio de lo que él le mandó a hablar al pueblo. Papá, estaba claro de lo que era, y si la gente pues no lo seguía mal, pues le digo, y Pedro pues sabiamente dijo: Señor, ¿a dónde iremos? Hoy día hay estudios que hacen por qué la gente se va de la iglesia. Y muchos de esos estudios abarcan cosas que deben ser corregidas en la iglesia. Pero la realidad es que la gran mayoría de la gente que se va de la iglesia se va porque no les gusta la doctrina. No les gustan, por lo menos, hablar de diezmo y ofrendas en una iglesia, eso corre a la gente. Entonces, mejor no hablemos de ese tema para que la gente no se vaya de la iglesia. Hablar en contra del adulterio, de la fornicación, hablar en contra del robo, no, de esas cosas no hablemos. Mejor hablemos de prosperidad, hablemos de motivación, mejor hablemos de ánimo, porque la gente lo que necesita es una palabra de ánimo y de motivación, para que la gente no se vaya de la iglesia. Entonces, no, que la gente que quiera acercarse a Dios tiene que entender que hay una forma de acercarse a Dios, que no es que cada quien no tiene derecho a escoger la forma de acercarse a Dios. Hay una sola forma de acercarse a Dios, y es por medio de Jesucristo y de la adoración a Él. Y hay cualquier otro tipo de enseñanza en contra de eso, y no puede ser negociada ni aceptada. Amén. Ya estoy terminando con estos puntos porque quería nombrarlo porque me pareció interesante. Ya en los Colosenses hablaban de que se deben combinar aspectos de varias religiones. ¿Ya han escuchado hablar de eso? Que las religiones deberían unirse y ser una sola, porque a fin de cuentas adoramos a un solo. Mentiras del diablo. Eso se llama ecumenismo. El ecumenismo no es de parte de Dios. El ecumenismo es una herramienta satánica, es una herramienta del diablo para destruir a la iglesia cristiana. Eso es el ecumenismo, que es unir las diferentes religiones, y de por sí en varias partes. Creo que aquí en Venezuela hay una iglesia que fue diseñada en ese aspecto, donde dentro del templo hay decoraciones de varias religiones, y entonces dentro de ese templo permiten que las diferentes religiones en diferentes horarios se puedan reunir en el mismo lugar, porque la idea es que todos seamos uno solo, porque Dios es amor. Todos somos hermanos. Y algo que ustedes deben tener claro es que nuestro Dios, el Dios de nosotros, no puede ser el mismo Dios de las diferentes religiones, porque lo que predican ellos no es lo mismo que predicamos nosotros. Es más, ustedes deben tener claro que el Dios de los católicos no es el Dios de nosotros. No. Porque los católicos son politeístas. Ellos tienen muchísimos dioses. Ellos adoran cualquier tipo de figura, cualquier tipo de santo. Nosotros no hacemos eso, vamos en contra de eso. Nosotros tenemos un solo Dios que está representado en 3 personas, que es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Amén. Entonces ya desde antes se hablaba de eso. Entonces mucho cuidado usted con la mezcla de religiones.
No, que de vez en cuando yo escucho una misa porque es que escuché, el otro día estaba pasando los canales y me puse a escuchar un gordote que sale por uno de los canales. El tipo es muy jovial, el tipo es bastante jovial en lo que habla, es un cura católico. Y entonces no, de vez en cuando escuchar un adventista porque son buenos. Y yo como pastor tengo que decirte, yo tengo mi biblioteca y en mi biblioteca yo tengo libros de diferentes religiones. Los libros cristianos y el resto de sectas falsas. ¿Por qué? Porque yo estudio. Y a mí me gusta escuchar diferentes predicaciones. Yo a veces escucho sacerdotes, a veces escucho de por sí la emisora adventista que hay en la radio, yo a veces me pongo a escuchar las prédicas. ¿Por qué? Porque yo estudio y como pastor yo necesito aprender más sobre estos temas para saber hablar. Y cuando alguien es inmaduro en el conocimiento de la palabra, ve un murciélago pasando y adora a Dios porque piensa que es un ángel. Sí, señor. ¿Sí me entienden a lo que me refiero? Sí, señor. Cuando alguien no ha sido enseñado, adoctrinado correctamente con palabras, cualquier cosa que vea le parece buena y piensa que viene de Dios. Y la gran mayoría de esas cosas no vienen del diablo. Por último, hay culturas evangélicas, y tiene que ver con, ya lo hablamos en el punto anterior, no hay nada de malo con la inmoralidad. Como al final la inmoralidad tiene que ver con la carne no va para el cielo, entonces no importa que pequemos. Eso era parte de lo que también los colosenses ya tenían como una herejía. Y Pablo tuvo que escribir contra estas cosas. Ahora sí vamos directamente a algunos puntos de los versículos. En el 1.24, cuando empezamos a leer en el 24, cuando Pablo dice, cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo, nadie vaya a pensar que es que la Biblia habla de que la muerte de Cristo fue insuficiente para salvarnos. Allí no dice nada de eso, ni tampoco que haya una cantidad predeterminada de sufrimiento que debe ser pagada por los creyentes. Ya Cristo murió en la cruz del Calvario por todos nuestros pecados. Pero lo que Pablo está diciendo es que Pablo afirma simplemente que el sufrimiento es inevitable cuando las buenas nuevas de Cristo se llevan al mundo. Y esto es muy bueno tenerlo claro. Cada vez que alguien predique de Cristo y cada vez que alguien quiera mostrar su lado de fe cristiana, siempre va a encontrar rechazo y maltrato por parte de este mundo. Eso es algo que está marcado y que yo se lo puedo a usted garantizar. Así que si usted quiere tener seguridad de alguna cosa, tenga seguridad de algo. Siempre que usted quiera hacer las cosas como manda la Biblia y como Dios manda, usted siempre va a encontrar confrontación en este mundo que le va a atacar. De eso es lo que Pablo hablaba de los sufrimientos. Cuando Pablo habla de los sufrimientos de Cristo, está hablando de que lo que nosotros vivimos y sufrimos a causa del Evangelio simplemente es una suma de los mismos sufrimientos que él tuvo en esta tierra mientras predicó el Evangelio. De eso es a lo que se refiere la Biblia. Porque de repente alguien pudiera malinterpretar y decir que hay que sufrir más, hay que sufrir para ser salvo. Y no habla de que tenemos que padecer necesidad para ser salvos. Lo que sí dice es que podemos vivir o padecer necesidad a causa de predicar el Evangelio. Porque hay corrientes evangélicas que enfocan esto o lo interpretan de una manera diferente. ¿Ok? Cuando quieran hacer preguntas o comentarios, recuerden que lo pueden hacer. ¿Qué pasó? Que se la cera, producto de que habla del sufrimiento. Ese es el asceticismo. Tiene que ver con el maltrato al cuerpo y tiene que ver con esto porque han interpretado que el cuerpo tiene que ser castigado, porque aquí dice que Pablo no está diciendo eso. Lo que Pablo se está refiriendo es que a causa del Evangelio, y por eso es que en otra parte de la Biblia dice bienaventurados cuando por mi causa o vituperen, y a eso es a lo que refiere la Biblia. Es que si vemos cuando el apóstol, cuando estuvieron Pedro y Silas, creo que es, no me acuerdo, Silas no es de Pedro y que los maltrataron, y ellos dicen que salieron contentos porque no dejaron de predicar, les prohibieron que predicaran o que hablaran de ese Jesús. Sí. Y ellos, cuando los maltrataron, les azotaron porque esa fue la orden y los azotaron y les dijeron que no volvieron a hablar. Ellos salieron gozados y contentos. Igual aquí yo creo que el apóstol Pablo está diciendo que me gozo, pero de ese sufrimiento, pero porque está llevando el mensaje a otra persona. Es que es así. No es porque sea necesario que necesite ser lacerado o lastimado, porque por esa forma se va a santificar. Claro, es que lo pudiéramos ver de esta manera. ¿Ustedes han escuchado hablar de la famosa generación de cristal? Que somos una generación de cristal, todos delicaditos. En los tiempos de Jesús, por predicar el Evangelio, los apedreaban, los latigaban, los crucificaban. Hoy día nos hacen bullying.
y entonces la echamos a morir. En la mayoría de los casos, hoy día, el sufrimiento por Cristo es que nos hacen bullying. Y mucha gente deja de venir a la iglesia para que no les haga bullying. Sí. Para que no los saboteen, para que no los molesten, para que no les echen broma. En algunos casos, pudiera haber que alguien lo despidan del trabajo, o que alguien lo maltraten psicológicamente por ser cristiano, que hay un ataque físico. Pero eso poco se ve hoy día. Hoy más que todo es un ataque hacia la mente, hacia las emociones, pero tiene que ver precisamente porque hay mucho cristiano inmaduro, débil de carácter, que mientras apenas se sienten medio atacados, ya hay una vez que el diablo los está atacando, los está destruyendo, y son simplemente lentepollos infantiles ahí que no han madurado y que no han entendido que nosotros tenemos que entender, que tenemos que tener claro que servir a Cristo incluye también un sufrimiento que va abarcado a lo que él sufrió en la cruz del Calvario, y que debemos ser bienaventurados cuando por causa del Señor seamos atacados por bien. Si a ustedes no están atacando por ser cristianos, por tener una vida correcta, por hacer las cosas bien, denle gloria a Dios. No, a mí los vecinos no me quieren, pastor, ¿por qué no lo quieren? No, porque como yo hablo de Cristo, ustedes no me quieren por eso. Amén. Pero no me salga que no lo quieren porque usted ahí no colabora en el barrio para arreglar las luces en la calle, ¿no? Porque eso es otra cosa. O que usted no lo quieren en el barrio porque usted digo mi esposa, este perro. Porque esa es la otra, ¿no? Así hay muchos evangélicos que en el barrio no se hablan con nadie, en el barrio con nadie se tratan, no colaboran con nada para no contaminarse. No, señor, eso no es lo que habla la Biblia. Muy por el contrario, nosotros debemos influir en nuestro barrio, en nuestra comunidad, donde sea que vivamos, donde sea que estemos, debemos ser un canal que influya en la comunidad y que la gente se dé cuenta que es a causa de que somos cristianos. Amén. Así de simple. En el verso 26 y 27 se habla de los falsos maestros de la iglesia de Colosenses. Que no te citamos. Lo sentí raro, pero. Porque lo hizo él, Rubielo. Lo hizo Rubielo. Sí. Es que eso es lo que pasa, que me había acostumbrado al sazón de Rubielo. Miren, entre el verso 26 y 27 se habla de los falsos maestros que había en la iglesia de Colosenses, lo que hablaba hace un rato, creían que la perfección espiritual era un plan secreto y oculto que solo un pequeño grupo de privilegiados podrían descubrir. Ese problema ocurría dentro de la iglesia evangélica. Y ojo, hoy día eso ocurre todavía entre muchas iglesias evangélicas, donde yo me pregunto, ¿por qué en una iglesia evangélica no hay estudios bíblicos? ¿Por qué desaparecieron los estudios bíblicos de las iglesias evangélicas? Yo me pregunto. ¿Por qué en las iglesias lo único que hay es un culto un domingo para que la gente vaya y cante, llore, se limpie los mocos y lo echen para adelante? ¿Por qué? Y entre semana nada. Porque el problema es que cuando usted estudia la Biblia, como usted lo está haciendo hoy conmigo, cuando usted adquiere conocimiento, usted también adquiere responsabilidad de lo que usted está aprendiendo. Amén. Amén. Y ya usted, a partir del momento en que usted lo aprende, usted no tiene ninguna excusa delante del Señor para vivir en pecado. Y si usted sigue viviendo en pecado, es más culpable que antes. Antes era culpable, ahora es más culpable que antes. ¿Sí me estoy dando a entender? Amén. Entre el verso 26 y 27 se habla de eso, que en la iglesia evangélica había una élite de letrados. Y yo me pregunto, ¿por qué en las iglesias evangélicas tiene que haber élite de letrados, de estudiosos? Más que los demás, que desechan a los demás porque no saben. ¿Acaso el ministerio del maestro no debería ser tomar lo que es complicado para enseñarlo de la manera simple al que no tiene el don del entendimiento? Esa es la función del don del maestro. Yo no puedo llamarme maestro porque yo conozco la Biblia para echárselo en la cara a ustedes y decirles yo sé más que ustedes. Muy por el contrario, yo tengo el don de maestro es para poderles enseñar al que no tiene el don del aprendizaje, poderlo llevar a que aprenda más. Amén. Porque tenemos que reconocer, no es que y no me malinterpreten, yo considero que no hay gente bruta. Yo creo que no. Yo creo que simplemente hay gente que tiene mayores capacidades de aprendizaje que otras. Y eso hay que reconocerlo. Yo también estuve en el colegio, yo también fui a la escuela, yo también fui al liceo. Y a veces hay gente que me escuchan 2 o 3 cosas y se las aprenden de memoria y entendieron. Hay otros que necesitamos un maestro y que le pagan y luego pagarle hasta al maestro por pasar la materia.
y al final pasa. Y nunca entendieron nada. Hay niveles diferentes de capacidad. Y por eso es que algunos tienen mayor capacidad de entendimiento que otros. Pero ¿qué es lo que debe hacer el que tiene mayor capacidad de entendimiento? Convertir lo complicado en simple para que tú lo puedas digerir y aprender. Y entonces, no importando el nivel de capacidad de cada quien, todos tengamos la oportunidad de ir al cielo reconociendo a Cristo como nuestro Salvador. Por eso es que alguien que es letrado, en verdad alguien que estudia la palabra, nunca va a tener en su vocabulario un dialecto que otros no puedan interpretar. Porque eso no habla de integridad, eso habla de que quiere exaltarse como persona. Así es. Usted descubre fácilmente cuando una persona necesita exaltarse, cuando usted lo escucha hablar y utiliza toda esa palabra en hebreo, en griego, en arameo, y habla de todo ese poco de cosas. Yo recuerdo cuando llegué a la primera iglesia que fui pastor, yo le pregunto a los muchachos, cuando me dije, ¿qué tal el pastor anterior? El pastor había abandonado la iglesia, se había ido. Y entonces, no, pastor, el tipo era muy bueno, pero bueno, ¿cómo? Pastor, el tipo hablaba hebreo y hablaba griego. ¿En serio? Yo sí, el tipo era muy bueno, unas predicas, pastor, increíble. Y este fue el problema. Pastor, el único problema es que uno no entendía nada de lo que decía. Sí, se está dando a entender. Por eso es que estos estudios, cuando estudiamos la palabra, y cuando usted le enseña a otra persona, ojo, cuando usted le enseña, porque cada uno de nosotros según nuestro nivel deberíamos enseñarle a alguien más. Usted debe enseñar primero lo que usted sabe, nunca enseñe lo que usted no sabe. ¿Por qué? Porque es estúpido y tonto. Estúpido y tonto es ponernos a enseñar algo que no sabemos. Si usted no sabe nada de física cuántica, y si lo único de física cuántica que usted sabe es la educación física, no se enrede la vida. Si de idiomas usted lo único que sabe es hablar gocho, colombiano, navideño, maracucho, no hable de idiomas, por favor. Pero si usted tiene la capacidad de aprender para enseñar a otros, siempre enseñe entendiendo en su corazón que Dios se lo ha dado como un don, como un talento, para que otros también crezcan. Amén. No para humillar y destruir a nadie. Porque eso es un pecado grave. Por si la Biblia está claro cuando dice que la palabra de Dios no debe ser tomada para discusión ni para contención. O sea, lo que la Biblia está diciendo es que la Biblia nunca debe ser usada para pleito. Porque el que discute con la palabra con alguien, ¿para qué lo hace? ¿Cuál puede ser el objetivo? Demostrar que sabe más que otro. Y cuando alguien quiere demostrar que sabe más que otro, ¿de qué está hablando si no es de orgullo? ¿En qué se enorgullece el nombre de Cristo cuando alguien pelea con alguien por su conocimiento? Todo lo que nosotros hagamos o debemos hacer siempre tiene que ser para la gloria de nuestro Dios. Amén. Entre el verso 28 y 29 ahí se habla de que el objetivo es que todos los cristianos lleguemos a un estado de perfección. Ahí al final del verso 28, si no me equivoco. Y ojo con esta palabra perfección, porque esto también puede ser malinterpretado. Esa palabra perfecto que aparece ahí en la Biblia se refiere a ser una persona madura y completa, no a alguien intachable, o no intachable, mejor dicho. A veces la gente puede pensar que la Biblia dice que debemos llegar a la perfección. No, la Biblia no habla de perfección, porque la perfección, ojo con lo que voy a decir, la perfección no es buena, porque lo único perfecto que existe es Dios. No existe, en el ser humano no existe la perfección, y ningún ser humano nunca será perfecto, porque nosotros estamos atados a una carne que es imperfecta, que nunca nos permite ser perfectos. Entonces, cuando usted y yo hablamos de perfección, que era de lo que hablaban en la iglesia de Colosenses, la perfección se busca es para elevar el orgullo y el ego, no para la exaltación de Cristo. Entonces, cuando se habla de perfección, es cuando las personas tratamos de mostrar nuestra mejor parte y nunca mostrar nuestras debilidades. Cuando usted encuentra con alguien que no muestra, que parece perfecto porque no tiene debilidades, ojo con eso. Santo. Algo está escondiendo. Yo recuerdo que mi esposa, nosotros tuvimos un matrimonio que gloria a Dios cambiaron y después salieron hasta el ministerio. Y eran tan lindos, tan perfectos como matrimonio, demasiado perfectos. Sí, sí.
Mira mi tesorito, mi bebé, ay, mi trencito, mi coluchito, ¿y para dónde le dan la gaveta de la mano y todo? Yo le dije a mi esposo un día, yo eso no me lo como, y algo raro. Tenía como 3 meses conociéndolos y nunca los vibraba, ni nunca, y todo el tiempo era cariñito. No, señor. Y mi esposa mucho cuidado, y eran líderes, tiene mucho cuidado, vamos a tener mucho cuidado con ese par de líderes, porque cuando alguien se esfuerza por mostrar perfección, algo está tapando y ocultando. Porque alguien que verdaderamente ha sido transformado por Cristo, óigame usted, todo aquí. Cuando alguien realmente ha sido transformado por Cristo, no tiene temor en mostrar su debilidad. Amén. Porque débil soy, y es por causa de mi debilidad que Cristo es exaltado. Amén. 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 El nombre de Cristo es exaltado por mi debilidad, no por mi gloria. Cuando yo soy bueno en algo, eso no exalta a Cristo. Lo que exalta a Cristo es que soy débil, porque cuando soy débil más lo necesito. Entonces por eso un cristiano no debe tener problemas en decir yo tengo problemas con esto, ayúdenme. Porque está hablando de su sinceridad, tengo un problema, tengo problemas en un matrimonio, pastor, ayúdenme, oren por nosotros, pastor, ¿qué consejo nos da? Pero hay gente que no, nadie se puede enterar de nuestros problemas, porque eso es de usted y de yo más nadie puede enterar, porque es que si se enteran eso es para chisme, si se enteran, pero ¿cuál es el problema de que alguien, acaso existe el matrimonio perfecto? El matrimonio perfecto no existe, eso es mentira. El cristiano perfecto no existe, es mentira. El líder perfecto no existe, el pastor perfecto no existe. Y el peor error que podemos mostrarle al mundo es que somos perfectos, porque tarde o temprano la vamos a embarrar. Y el día que nos equivoquemos nos van a fulminar, por orgullo, no por servirle a Cristo. Entonces es mejor que tenemos un matrimonio y, ay, pastor, ¿usted discute con la pastora? Pues sí, ¿cuál es el problema? El problema no es que discute, el problema es que luego al rato nos reconciliamos. Y eso es rico. Y él le dice, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino Dios. Y lo dijo Jesucristo. Amén. ¿Qué problema hay de que bueno, mis hijos cometen errores? Ay, no, que nadie se entere que mis hijos la embarraron. Tarde o temprano los errores siempre salen a la luz. Entonces siempre es mejor que yo sea el que los exponga a que el diablo los exponga. Amén. Hice un negocio y me salió chimbo. Ay, si te se enteran que me engañaron y que me estafaron, qué bobo soy. Hacia el frente, cuenta el testimonio. Yo que usted, yo paso al frente y cuento el hermano, quiero contar el testimonio. Fui bobo. Que no es. Fui de sapo a meterme en un negocio y me estafaron. Y yo quiero pedirle perdón al Señor. Ah, bobo. Quiero que está pidiendo perdón a ustedes, porque Dios me trató de advertir, pero yo de terco, no cometan el mismo error, hermanos. Amén. Ay, no, pero somos tan orgullosos que no, hermano, yo siempre una platica por ahí para evitar problemas. Es que yo subo en la gente. O sea, siempre tratando de mostrar en nosotros, por favor, eso no está bien. Somos seres humanos, tenemos errores. ¿Y cómo nos vamos a poder ser ayudados si no mostramos nuestra debilidad? Pastor, pero es que si muestro mi debilidad me van a caer encima y me van a destruir. Eso es lo que hace el diablo, no es lo que hace el cuerpo de Cristo. Amén, pastor, El le cuerpo de doy Cristo gracias no por hace la eso. palabra. El cuerpo de Cristo está para apoyar, para dirigir. ¿Cuántos de ustedes que conozco de tantos años en algún momento de su vida no han venido a mí cuando han fallado, cuando han caído? Amén. Y yo le digo, vamos a orar y vamos a seguir para adelante, porque ¿cuál es el problema? Una vez un líder me dijo, pastor, ¿qué hago? ¿Me va a poner en disciplina? Pero sí. Digo, ¿por qué? Bueno, porque pequé. ¿Y usted ya le pidió perdón al Señor? Pues sí, pastor, ya le pidió perdón al Señor. ¿Está arrepentido? Sí, está arrepentido. Entonces, ¿cuál es el problema? A mí que más nadie se entere, tranquilo, este trutito y yo y Dios. Ay, sigo orando y trabaja, Señor, no sé. ¿En serio, pastor? Vete y no peques más. Ay, y no peque más. O sea, ¿por qué tenemos que convertir la casa de Dios en un lugar de castigo y de condenación cuando nuestro propio Señor no nos condena? Amén. Si venimos arrepentidos delante de Él y confesamos nuestro pecado? Amén. A veces el ser humano es peor. A veces los seres humanos somos los que condenamos mientras que Dios nos condena. De por sí la palabra de Dios nos dice que el Señor lo que quiere es que todos procedamos al arrepentimiento para la salvación.
pastor, mi fulano está tomando una cerveza. Vamos a ponerlo en discusión. Usted vio a alguien tomándose una cerveza, vaya a ser que se comparta. Mire que eso, y lo graban, ¿no? Lo graban. Sí, claro, vaya y compártala. Le cortan Y juntos oran al Señor y se arrepienten y buscan al Señor. Ay, me encontré con esa iglesia Pero de la nueva. lo que a veces se escucha es: mire, hermanito, quería contarle que estaba casado con otra hija y vi a uno de tomándose una sola y que pecado, y así va y dirige en la iglesia, y así va y recoge las ofrendas. Oye, hermano, yo lo digo para que oremos más nada, ¿no? Para que oremos. Eso no es chido, para que oremos. Por favor. Y tal vez lo que está tratando de una amante, usted ya va al infierno por chismoso. Tenía la etiqueta marcada, dice. ¿Cuál? La iglesia de Jesucristo no es un lugar de condenación. El cuerpo de Cristo es un lugar de restauración. Es un lugar de exaltación a nuestro Dios. Por favor. Así como le decía un paisano por ahí que no quiero oír, que estoy apuntando con todo para adentro. Que a las 2 de la tarde estaba varado y a las 7 de la noche fue que le tocó pedir ayuda porque le da pena. Dele duro, pastor. ¿Cómo cagar al mundo? Es que me da pena. Por favor, ¿cómo usted le va a dar pena pedir ayuda? ¿Cómo usted le va a poder dar pena pedir oración? Somos el cuerpo de Cristo. Yo le digo a la gente: usted no tenga temor de pedirme plata prestada, que yo no voy a tener temor de decirle que no tengo. Claro. Pero hay gente que le da pena pedir prestado porque hay que pena pedirle prestado, pastor. No, tranquilo, yo no tengo pena de decirle que no puedo. Porque no tengo. Lo peor es lo que no se hace. Mire, y esto es algo que tiene que ser roto dentro del cuerpo de Cristo. Amén. Ay, qué pena, pastor. Y nosotros hemos vivido situaciones de matrimonio, hablando de matrimonios. Una vez un matrimonio vino a nosotros: pastor, queremos informarle que vamos a divorciar. Yo pensé que venía para que orara por ellos, para ayudarlos en el matrimonio. No, vinieron a contarnos que se iban a divorciar. Tomaron la determinación. Nunca nos dijeron: pastor, mire, tenemos un problema en la pareja. Nunca nos dijeron: pastor, tenemos un problema en la pareja. Vinieron a informar que se iban a divorciar. Cuando informaron, pastor, no informaron que no vamos a divorciar. Bueno, gracias por la información. Es lo único que yo le digo. Sí. ¿Usted qué va a hacer? Porque cuando tienen problemas no vienen a sus pastores a pedir oración, a pedir ayuda. Tienen un problema con un vicio, con lo que sea, llama a tu pastora, llama al pastor. Pastor, mire, yo tengo un problema con esto, hermano, ayúdeme, óreme, sáqueme chuki, hágame algo, échame agua caliente, pero ayúdeme con algo. Pero abra la boca, por favor. Somos el cuerpo de Cristo para ayudarnos unos con otros. Pero cuando las cosas salen mal, eso fue culpa del pastor que no nos ayudó. O van a otro cuerpo de Cristo y no el cuerpo de Cristo aquí. El cuerpo de Cristo donde los baños con carequitos morados van volando. Sí. No, y me estoy echando bromas, en serio. Entonces, es muy importante, mis amados, que tengamos claros esos detalles. La palabra perfecto quiere decir una persona madura. Y una persona madura no es una persona que está libre de errores. Una persona cuando madura es una persona que puede aceptar que tiene errores, que es incompleto y que depende de otros. Amén. ¿Saben qué es lo más terrible que tiene el matrimonio? A ver, los que están casados. No me hablen de dormir, no me hablen de la mujer, no. Yo le voy a decir que es lo más terrible que tiene el matrimonio. Bien, lo más terrible que tiene el matrimonio es que tenemos que depender de la pareja. Amén. ¿Alguien puede decir amén a eso? Amén. ¿A quién le gusta depender de otro? ¡A nadie! Depende de uno. Ese es el problema que hay en el matrimonio, que somos dos y nos toca cagarnos, nos toca aguantarnos, nos toca convivir, aceptarnos, perdonarnos y qué más, y echar para adelante. Óigame, así es la vida cristiana, exactamente igual. Y en mi madurez es cuando yo acepto que yo solo no puedo y que dependo de otros. Madurez es cuando yo acepto que mi matrimonio no funciona solo conmigo, que el matrimonio es de dos, y que si yo no bajo la guardia y negocio, no voy a ganar nada. Y ahí eso se llama madurez. Entonces ya uno aprende eso cuando
después de que se dan tantos golpes en el matrimonio, por eso es que normalmente después de los 20, 25, 30 años de un buen matrimonio que se ha mantenido estable, al fin empieza a descubrir la felicidad. Y empiezan a darse cuenta, ay, ¿verdad que sí podemos ser felices? Y ojo, normalmente después de los 20, 25, 30 años. En un matrimonio bien, ¿no? En un matrimonio que está bien. Pero aquí están de 20 que cumplió la historia de las felicitaciones. Hecho. Y tan rumbo a la madurez. Por ahí dentro de unos 5 años terminarán de madurar del matrimonio. Porque es normal, es un procedimiento. ¿Por qué? Porque a nadie nos gusta depender de otros. Miren, ¿qué era lo más terrible? Yo, que era alguien que me gustaba las cosas serias, a pesar de que igual un chichero en el liceo, a la hora de hacer las cosas, yo siempre fui serio. ¿Qué era el peor castigo que a mí me podían hacer en el colegio? Mandarme a trabajar en equipo. Yo siempre detesté trabajar en equipo. ¿Por qué? Porque yo nunca fui del equipo de los vivos. Yo siempre fui del equipo de los que trabajaban. Claro, que hay varios de ustedes que fueron del equipo de los vivos. Y eso les encantaba trabajar en equipo para que otros trabajaran para ellos. Ya sé que ustedes sabrán quiénes son quiénes. Pero yo sí detestaba trabajar en equipo. A mí no me gustaba trabajar en equipo. Porque eran de 3 y terminaba yo, como yo era el responsable, yo terminaba haciendo todo. Pero la nota era a los 3. ¡Qué rollo! Le daba uno con otro aprovecho. Ahora, muchos llegamos a los caminos de Cristo, llegamos a los caminos del Señor, oiga, y no nos gusta trabajar en equipo, porque venimos heridos y nos hemos sentido en el pasado abusados, aprovechados, y eso de ser parte de un equipo no es lo mío. Yo soy mejor trabajando solo. Yo quiero decirle a usted, Frank Vargas, hasta el momento en que era pastor, ¿sí? Empezando a ser pastor, nunca le gustó trabajar en equipo. Pero cuando le empiezo a servir al Señor, entendí que no se le puede servir al Señor de otra manera. Todo el que le quiera servir al Señor tiene que aprender que es parte de un cuerpo. Amén. Que depende unos de otros. Muy independiente. Y que la independencia solamente la celebra Venezuela en tal fecha. Y cada país la celebra, pero en el cuerpo de Cristo no existe independencia. Amén. En el cuerpo de Cristo somos dependientes unos de otros. Y cuando alguien tiene un pensamiento independiente, debe entender que ese pensamiento no viene de Dios, ese pensamiento viene del diablo, porque al único que le gusta la independencia dentro del cuerpo de Cristo, óigame bien todos aquí, es a Satanás. Porque la independencia trae rebelión dentro del cuerpo de Cristo. Ahora, ¿es más fácil trabajar solo o en equipo? Siempre es más fácil trabajar solo. Pero el problema es que cuando trabajas solo, trabajas triple, cuádruple, trabajas y terminas agotado y cansado. Pero cuando tú aprendes a trabajar en equipo y a depender de unos de otros, trabajas menos y obtienes mejores resultados y eres feliz. Amén. ¿Sabe cuál es el problema de trabajar solo? Ojo, ¿sabe cuál es el problema de trabajar solo? Que usted logra lo que quiso, pero termina amargado y obstinado. Dígame que no, aquí a los que les gusta trabajar solos. Amén. Terminan amargados y obstinados. Y entonces, ¿qué valor tiene en la vida? Que logremos las metas y no las disfrutemos. Miren, muchos de ustedes, óigame, porque estoy en el Señor, que obtienen lo que están buscando en la vida, pero no tienen felicidad. Así es. Y si no tienen felicidad, tienen que arrepentirse, porque quiere decir que ustedes están haciendo las cosas mal. Porque el principal motivo de nuestra vida debe ser feliz. O sea, ¿qué valor tiene en la vida que yo no deje de hacer si voy a ser una persona infeliz? Si voy a tener una vida triste y amargada. El objetivo de la vida es ser feliz. Bueno, yo no sé usted. Por eso es que yo aprendí algo hace tiempo ya. Lo más importante para mí no es tener la razón. Lo más importante para mí es ser feliz. Por eso, yo entregarle la razón a mi esposa o a cualquier persona que quiera discutir conmigo, amén. Usted tiene la razón. Sí, claro. ¿Por qué? Usted manda. ¿Por qué? Porque para mí es más importante ser feliz. Pero hay mucha gente que lo más importante es tener la razón. Y que pelean por tener la razón y pueden matar por tener la razón porque ellos no se equivocan. ¿Usted se equivoca, pastora? No le hago la palabra. Hay gente que no.
Todavía no. Hay gente que no quiere tener la razón. Su pastor es una mujer maravillosa que ha aprendido sometimiento a su marido. ¿Sí? No, y ella es un ejemplo, mire, en público y en televisión, de cómo se debe esperar cuando su esposo que dé la palabra. Primero trabajé con militares para saber autoridad. Y Eso quería aportar, por favor. sí, en cuanto a la independencia, y esa es una estructura vieja de la iglesia evangélica. Lo digo porque cuando yo llegué al camino del Señor era una estructura de ministerios independientes y se saca, hace poco conversamos los dos de eso, y se saca esta frase que dice apoyo, le voy a apoyar en su ministerio. Ay, que nadie va a apoyar a los jóvenes. Eso no es apoyar. Usted debe asistir a un congreso de jóvenes o a una reunión de jóvenes o a un servicio de jóvenes porque usted es parte del cuerpo de Cristo. Ay, nadie vino a apoyar la actividad de las damas. ¿Pero por qué? Porque eso no es apoyo. Usted como mujer debe asistir a una actividad de damas que sea en la iglesia. Ay, que nadie vino a una actividad de adoradores o una actividad de intercesión, una actividad de un ayuno. Colabore con la actividad del ayuno. No, nosotros somos el cuerpo de Cristo, no somos ministerios independientes, por lo tanto yo no pido apoyo ni colaboración. Y ese léxico, si se puede decir léxico, lo hemos escuchado en varios pastores también, que hace poco le dije yo, amor, este pastor todavía pide apoyo. Apoyan a la actividad de pastores, apoyan a la actividad. Le dije, no, es que nos sale ir a esa actividad. Pero eso ocurre cuando precisamente vivimos independientes. Exacto. Entonces, la iglesia antigua evangélica se basaba en ministerios. No sé, ministerio de jóvenes, ministerio de caballeros, ministerio de damas, ministerio de músicos, ministerio de servidores. Y cada quien con lo suyo. Cada quien con lo suyo. Y eso no es así. No. Aquí, esta iglesia, todos somos servidores con funciones diferentes. Amén. Todos somos servidores con funciones diferentes. Nadie es más que nadie. Y si en la iglesia hay una actividad de mujeres, todas las mujeres en la iglesia vienen. Así es. Y los hombres venimos a traerlas y a servir el café. Amén. Hay una actividad de jóvenes, pues todos venimos porque nos sentimos jóvenes. Por lo menos los que nos sentimos jóvenes. O sea, que lo que queremos recalcar con esto es que somos una iglesia. Amén. No somos grupos dentro de una iglesia. Ustedes pueden ver que aquí tenemos el ministerio de oración de alabanza, pero es por función. Ellos no son independientes. Ellos se pierden en medio de nosotros hoy aquí. El equipo de protocolo por función están juntos, pero ellos son parte de todo el equipo completo que estamos aquí. Amén. Los que interceden, los que adoran, las danzarinas, los que educan, los que tienen la parte de educación, son parte de todo, parte del grupo. Entonces, cuando nos estamos mezclando aquí en este momento, ¿quiénes somos nosotros? La iglesia. Amén. Somos la iglesia. ¿Compuesta por qué? Porque cuando hay música, pues tocan los adoradores. Cuando hay que regañar o limpiar o buscar el quesito, se paran los de protocolo. Cuando hay que agarrar a los niños para enseñarles algo, lo hacen los que tienen la enseñanza de los niños. Pero en sí somos uno solo, no existe independencia. Amén. Entonces, eso es algo que debemos siempre aprender a trabajar. En ese mismo 28 y 29 que estamos hablando ahorita, se habla de, estábamos terminando, sí, 28 y 29, hablando de madurez. Pero también allí se habla del mensaje de Cristo es para todos. Por lo tanto, por doquiera que Pablo y Timoteo fueron, que no yo escrito aquí, llevaron las buenas nuevas a todo aquel que le escuchara. Una buena presentación del Evangelio o una buena enseñanza del Evangelio debe contener dos cosas, según lo que Pablo enseña en el verso 28 y 29. Y es que debe incluir amonestación y enseñanza. Pablo habla de amonestación y enseñanza. Toda palabra, todo crecimiento tiene que incluir amonestación y enseñanza. ¿Qué es la amonestación? Sí. Amonestación a que sin Cristo la gente es sentenciada a la separación eterna de Dios. Amonestación es que tenemos que aprender a cambiar nuestra vida y a tener una vida correcta. Y enseñanza es que la salvación está disponible a través de nuestra fe en Cristo. Es de que yo tengo que aprender lo que dice la Biblia y aprender a vivir como dice la Biblia. Entonces, todo el que
quiera acercarse a Cristo, ojo, todo el que quiera acercarse a Cristo y crecer en Cristo, siempre va a recibir amonestación y enseñanza. Ahora yo pregunto, ¿a quién le gusta ser amonestado? No me va a salir como una ovejita por ahí en la televisión que tal vez me está viendo, que un día me dijo, a mí sí me encanta que el pastor me regañe. Que me corrija. Que el pastor me corrija. No, a nadie nos gusta ser corregidos, a nadie nos gusta ser amonestados. Y la realidad es esta. Es más, a nadie nos gusta ser enseñados. ¿Saben qué es lo que nos gusta a todos? Mandar o enseñar. ¿Cuántos de ustedes se sienten felices cuando el pastor les dice, por lo que tienen chinos chiquitos allá que se le están juntos, los torregidos y los turleris? El gobierno que yo arreglado. Usted no habla que los torres y los arbelares se ponen felices cuando yo hablo de la educación de los hijos pequeños. Ellos sonríen y se gozan cuando yo hablo de que a los hijos hay que educarlos, hay que corregirlos con amor y que no pueden hacer lo que les dé la gana. Y ellos cuando escuchan que yo hablo de eso, ellos se gozan. Ellos se ríen de la alegría. Yo me doy cuenta porque yo soy su pastor. Miren esa risa falsa que están echando allá en ustedes. La verdad es que tengo que ser sincero con los seres humanos. No nos gusta la amonestación y no nos gusta que nos enseñen, porque toda enseñanza incluye a su vez amonestación. Así es. Porque cuando yo estoy aprendiendo, cuando a mí me están enseñando, la enseñanza conlleva confrontación. Y cuando yo estoy recibiendo enseñanza me voy a encontrar con algo que va a chocar contra lo que yo creo y lo que yo considero. Por eso es que el correcto evangelio, lo digo correcto para que todos tengan paz, el correcto evangelio siempre va a incluir amonestación y enseñanza. El día que usted no se sienta amonestado y enseñado es porque usted está en una secta falsa. ¿Sabe usted dónde nunca va a ser amonestado y enseñado? En una secta falsa. Vaya para la Iglesia Católica. Evangelio de Barney. El Evangelio de Barney. Si te quiero yo y tú a mí. Pero en el Evangelio, en las cosas de Dios, siempre vamos a recibir confrontación. Ahora, lo correcto debería ser, y ahí es donde usted debe entender que ese es mi trabajo, y usted nunca debe tomarlo como algo personal. Para eso yo soy el pastor. Porque a mí, dice la Biblia, que el Señor me va a pedir cuentas. Amén. De lo que yo a usted le debo enseñar. Sí, Señor. Entonces, si yo dejo a usted de enseñarle o dejo a usted de amonestarle, probablemente yo pueda perder la salvación por eso. Igual que a los padres. Entonces yo prefiero que usted a mí me mire feo, yo prefiero que usted conmigo se tenga en desacuerdo, pero yo prefiero mi vencido, le puedo garantizar. Y cuando hablo de mí, estoy hablando de mi ministerio, estoy hablando de mi esposa. Por eso cuando uno enseña, cuando tú eres corregido, tú debes entender que primero aceptar en el corazón. El peor error que uno puede tener es decir que a uno le gusta eso. Eso es mentira del diablo. Eso es mentira. A mí, Fran Vargas, yo detesto que me molesten y que me corrijan. Por eso cuando las autoridades me molestan y me corrijan, yo cierro la boca. Como cordero llevado al matadero. Digo, sí, Señor, y luego voy a adoración del Señor. Porque yo no le puedo pedir algo a usted que yo no hago. Y a veces uno puede que, ¿y sabe cuál es el problema con la corrección? Que uno casi siempre cuando uno lo corrige, uno siente que la corrección es algo personal. Y usted debe recordar algo. La amonestación y la enseñanza nunca es personal. Eso es hacia la actitud, no hacia usted como persona. Vean lo que dice la Biblia. La Biblia dice que Cristo odia y detesta el pecado. Pero usted no va a encontrar en la Biblia en ningún momento que diga que Dios odia o detesta al pecador. Así es. Es hacia la actitud, es hacia la forma, no a la persona. Nunca permita que el diablo le haga a usted ver como personal una enseñanza o una corrección o amonestación dentro del cuerpo de Cristo. Es normal que usted lo sienta personal, pero eso es a causa del orgullo.
Y ahí donde usted tiene que entender, no es hacia mí, es hacia la actitud. Amén. Es hacia lo que estoy haciendo, no hacia la persona. Quiero que me miren todos aquí. Yo a ustedes les amo como hijos que son para mí, hijos espirituales. Y eso no tiene que ver con que ustedes sean buena gente o mala gente, sean obedientes o desobedientes, porque ese es el amor. Igual que hacia los hijos, usted tiene 1, 2, 3, 4 hijos, usted los ama a los 4, aunque hay 1 o 2 que usted los quiere ahorcar, igualito los ama. Eso pasa así. Uno no deja mal a los hijos porque se porten bien o porque se porten mal, pero uno no puede dejar de corregir a los hijos, porque es que si los corrijo me pone bravo, es que si la corrijo se va de la iglesia, es que si le digo lo que le tengo que decir se va a molestar. Cuando alguien se siente amado dentro del cuerpo, puede que se moleste, pero luego va a entender el paz y a recibir la enseñanza, y eso le va a traer crecimiento. Amén. Y por último, añadiendo a ese punto que estoy diciendo, en el caso de sus pastores, humildemente debo decirlo, yo me siento muy orgulloso de mi humildad. Yo me siento muy orgulloso de mi humildad. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que, recuerda que yo tengo muchos años de ser evangélico. Y si hay algo que tuve que aprender hace mucho tiempo, es que para hablar con los evangélicos viejos, yo tengo que tener un idioma bastante concreto y bastante claro en la forma de hablar. Por eso Pablo decía, cuando estoy con los gentiles, sé que estoy con los gentiles. Cuando estoy con los judíos, sé que estoy con los judíos. Yo tengo que estar claro en que, o usted debe tener claro, en que si yo soy su pastor, es por 2 o 3 cosas. La primera de ellas es por llamado. Dios me llamó. Amén. Eso lo tengo claro. Segundo, por preparación, porque la palabra de Dios dice que al que Él llama, Él prepara. Quiere decir que yo no solamente he sido llamado, yo he sido preparado. Y tengo más de 40 años de ser evangélico. Amén. Y entre esos 40 años de ser evangélico, tengo más de 30 años de ser líder dentro de la iglesia evangélica. Y entre esos 30 años de ser líder, tengo 20 años siendo pastor, 18, con precisión. Y Dios me ha permitido a mí ser pastor ya durante esos 18 años, ser pastor al menos de 2 iglesias. Me ha permitido estudiar, capacitarme y prepararme. Entonces usted debe entender que cuando yo a usted le enseño y cuando a usted yo le preparo y lo corrijo o le amonesto, yo lo hago porque Dios me llamó, Dios me preparó y yo me he capacitado para cumplir ese llamado. Entonces yo a usted no le voy a caer aquí 4 mentiras de que yo soy un pelagato que estoy cayendo de usted mentira. No, yo sé lo que le estoy enseñando a usted. Y si usted no me lo cree por llamado, créamelo por un título universitario o créamelo porque yo le conozco más la Biblia que usted. Pero yo no acepto que un ignorante, y perdónenme por la palabra que voy a decir, que un ignorante, que alguien que no conozca la Biblia, venga a discutir conmigo algo que yo sé por estudio y por llamado del Señor. Así es. Porque eso es inmadurez. Y usted, eso es igual que cuando yo voy delante de mi autoridad. Yo tengo autoridades. Y yo nunca lo he hecho y nunca lo haré, de ponerme a discutir con mi autoridad. ¿Por qué? Porque es mi autoridad. Y todo el que discute con la autoridad va a perder de una u otra forma. Así es. Y si es la autoridad, siempre es por llamada, por preparación y por capacitación. Entonces yo tengo que aceptar que si mi autoridad me corrige por algo, primero sabe más que yo. Y supuestamente, como alguien dijo, le digo un día a mi esposa, a veces le dice a uno, pastor, ¿viste porque Dios lo escucha más que a mí? Bueno, si Dios lo escucha más a uno, porque sabe cómo sabe más que usted entonces. Entonces, amén, le estoy dando a entender, mis amados. Yo con esto, óigame, no estoy tratando con esto de hacerle sentir a usted menos ni mucho de este aspecto. Pero es que usted y yo tenemos que estar claros en esto. Su servidor humildemente tiene bastante tiempo preparándose para poder enseñarle a ustedes estas cosas. Amén. Estudio, preparación, lectura, y eso tiene que tener cierto valor en muchas cosas. Madurez en un cristiano es aprender a entender que yo necesito aprender, que yo necesito ser corregido, y que si hoy día tal vez no estoy viviendo la vida que debería vivir, tal vez es porque hay cosas que necesito corregir. Y necesito que Dios mande a alguien para que me corrija. ¿Aló? Amén. Y ese alguien en la Biblia se llama tus pastores. Amén. Es así de simple. Por eso
los pastores somos los más amados, pero también los más detestados. Sí, Señor. Usted a veces me ama y a veces no me ama. Porque eso es así. Eso es igual que los hijos con los papás. El día que los hijos están contentos con los papás, los aman. Y el día que están molestos, te niegan. Y yo sé que hace usted conmigo. Lo que pasa es que usted disimula bastante. Cuando Dios le está hablando y le está ministrando, el pastor, qué lindo se ve a mi pastor. Y hasta me tiran besos allí en lo espiritual. El día que el pastor le echa una jarta o le echa una paradita, ese día usted me mira feo, me voltea la trompa, me dice, ya vete acá. No sé si yo no me siento mal por eso, porque yo sé que eso es parte de mi trabajo. Amén. Yo sé que eso es parte de ser pastor, ser querido y no ser querido. Pero también deben entender todos los que son líderes y los que están con llamado, que eso es parte de la vida ministerial. Amén. Y que debemos aprender a que nosotros no hacemos esto para atender el bienestar de la gente. Pablo dijo, si yo hiciera esto para llevarme bien con la gente, yo estaría haciéndolo muy mal. Así es. Yo esto lo hago por Gálatas necesidad, 10:10. porque mi única recompensa me la da el Gálatas Señor, no me la dan ustedes, me la da el Señor. Entonces, mi invitación es entender que por lo menos nuestra iglesia, el Centro Cuadrangular Vida Nueva, es el lugar donde tenemos una doctrina que peleamos y discutimos por esta doctrina. Los mañana tenemos estudios de nivel que estén conmigo, los que están conmigo mañana. Por cierto, vamos a hablar de algo de esto. Vamos a estar hablando de algo de esto. Y en esta iglesia peleamos por la doctrina. La doctrina sana, saludable, lo que dice la Biblia. Y yo los mando a ustedes a estudiar la Biblia. Oigan todo lo que voy a decir. Yo los mando a ustedes a estudiar la Biblia, no a que vean predicas por enlace ni por internet. Amén. ¿Aló? Santo. ¿Están parando aquí todos? Amén. Yo a ustedes los mando a que estudien la Biblia, a que vengan aquí a los discipulados, a no que se estén discipulando por internet y por enlace. Porque por internet y por enlace, el 90% tal vez de lo que usted está estudiando es basura y porquería. Y es mentiras. Espíritu engañador. Y pues, si usted no sabe estudiar, entonces usted estudia cualquier cosa que le pongan por ahí. ¿Sí me estoy dando a entender, mis hermanos? Si usted tiene una iglesia, si usted tiene un pastor, usted debe estudiar con su pastor y debe estudiar con su iglesia. Amén. Usted no necesita estudiar con más nadie. Si usted se siente parte de esta iglesia y siente que yo soy su pastor, usted debe estudiar conmigo. Amén. Porque qué feo se siente cuando una mamá Cocina. escucha decir a su hijo, uy, la arepa que me comí en la casa de Julanito de tal sí estaba buena. Y la mamá de una vez lo mira y si tiene confianza la mete a su... Por eso es que yo le digo a ustedes, de vez en cuando digan a su mamita, mamita, gracias, la mamita le quedó rica. Y usted va a tener a su mamita blandita. Ya hablará. ¿Alguien quiere hacer algún comentario para terminar? Y adorar al Señor unos 15 minutos. ¿Alguien desea hacer algún comentario? No sé. ¿Alguna pregunta? ¿O fui demasiado duro y tienen que acordar que no lo vaya a sacrificar? Y no vaya a enviar como olor grato al cielo. No hay comentario, ¿no? ¿O hay que respetar el ayuno hasta que vayan? Ah, si usted está en ayuno, ¿verdad? Ahí van en el ayuno. Usted está en ayuno. Ayer tenía cara que estaba en ayuno. Oiga. Pastor, Dígame, pastor. sí, No, es que yo he hablado con esta semana y he escuchado los audios de los que están ayudando. Sí. Ay, gloria a Dios. yo le pongo volumen y más volumen. Te escuchando. A veces cuando están ayudando, ay, porque el Señor te da amor, gracias. Gloria a Dios. Echando broma, déjame yo que no. Ahí se prueba la madurez. Lo que dice nuestro pastor es verdad. Y como pastora de esta casa, quiero decirles también que es importante lo que hoy estamos estudiando y que duele mucho. Y duele por ser pastora de esta casa que ustedes estén enfermos y que alguien de otra iglesia me diga, ¿sabe qué? Su ovejita fulana de tal está enferma. Y usted no sabe que está enferma. Me pidió oración. Digo, wow, es triste.
entere que tiene problemas y van a pedir a otras iglesias o a otro pastor porque no se sienten identificados con su pastor. Entonces yo digo, ¿entonces qué hace aquí? ¿Qué hace aquí? O sea, si suena fuerte, pero ¿qué hace aquí? Si cree que la consejería o la orientación familiar de otro pastor es mucho mejor que la de su pastor, y uno se entera, ¿sabe que estoy? Y con mucho respeto le he tenido que decir a otro pastor, le digo, eso es falta de ética ministerial. Segundo, nosotros le prestamos mantos dados por Dios. No consultamos otras ovejas de otro rey, porque para eso nosotros tenemos a nuestras propias ovejas, salvo que ese pastor se comunique con nosotros, y eso sí es ética, que me diga, mire, ¿sabe qué? Hay una oveja de Israel o una discípula que yo nos manejo esto y yo quiero a usted, Pastor Frank o Pastor Elizabeth, que me ayuden con ella. Así. Pero gracias a Dios, ustedes tienen pastores, para la gloria del Señor, capacitados precisamente para eso, para que no les falte ni el alimento espiritual y nosotros podemos orientar en todo lo que hemos estudiado. Amén. Eso es correcto. Porque cuando usted no viene a su pastor, eso significa que usted no confía en su pastor. Y si usted no confía en mí, entonces mejor que no trabaje conmigo. ¿Sí me quieren entender? Amén. Si usted no confía en mí, entonces quiere decir que yo no puedo confiar en usted. No, mejor que el pastor no se entere. Por favor, somos una familia. La grabación la puede tener.